tal, amigos? Estamos de plácemes, estamos de manteles largos, porque el día de hoy vamos a iniciar un nuevo programa que lo estamos denominando Hábitat 2030. Este programa pues tiene un concepto de entrevista, tiene un concepto de diálogo, tiene un concepto de oferta y de propuesta. Y para eso pues tendremos a diferentes tipos de invitados en este programa. El concepto de Hábitat 2030 vamos a platicarlo y para ello presento a mi amigo Armando Mainteriam para que nos hable. Amigo. ¿Qué tal, Ruti? Buenas tardes. Bueno, pues te agradezco bastante el que me distingas invitándome a este tu primer programa. De verdad que el tema que se va a tratar el día de hoy es bastante interesante y ustedes lo van a ver a lo largo del mismo. Va a ser algo, no quiero ahondar en los detalles porque creo que lo vamos a estar discutiendo, pero de verdad que va a ser bastante interesante. Armando, pues claro que sí, vamos a entrar en materia como se dice. Y bueno, para empezar diríamos entonces, ¿por qué Hábitat? ¿Por qué 2030? Son como dos aspectos. Pues da la casualidad que Armando y yo somos biólogos y en nuestra formación el término de hábitat nos remitía a una cuestión de un nicho específico. Pero quisimos extrapolar ese concepto a la vida cotidiana, a la vida que tenemos ahora, y entendemos que el hábitat ya no está tan supeditado a un nicho ecológico, sino está supeditado a todo un contexto donde uno vive, donde uno interactúa con más personas. En este caso, como si fuéramos una población, pero hay una población que interactúa en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Bueno, continuando con lo que tú comentas, te voy a decir, y es lo que platicábamos ahorita que estamos empezando, Claro. qué significa que digamos sustentable, qué significa que sea sostenible. Pues básicamente en nuestros ayeres, que fue hace poquito. Hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, bueno, nosotros decíamos, cuando hablabas de sustentable, pues te estás remitiendo básicamente a lo que viene siendo la esfera natural. Pero ahorita en estos tiempos que ya está muy de moda la problemática ambiental, podemos decir sin menoscabo que también existe algo que se llama sostenible, ¿no? Y que tiene que ver mucho más allá con la cuestión natural, que tiene que ver también con la cuestión económica, la cuestión social, y que sin uno no puede coexistir el otro. Bien, pues de hecho ya estás abordando de alguna forma otros dos conceptos que vamos a platicar, digámoslo así, en la segunda mitad del programa, que es lo sostenible y lo sustentable. Decíamos hace un rato, Hábitat 2030. ¿Por qué Hábitat? Porque es el lugar donde vivimos, donde interactuamos en un contexto, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. 2030, ¿por qué? 2030 porque hacemos alusión a la Agenda 2030, que tú me decías que la ONU emitió los objetivos de la Agenda 2030, dime, el 25 de... Fue el 25 de septiembre de 2015. Es correcto. Entonces, 2030 lo decimos en este programa precisamente porque creemos que nuestro hábitat a 2030 debemos de cumplir con algunos aspectos específicos, ¿no? Y en ese sentido, por eso denominamos este programa Hábitat 2030. Amigos, pues seguimos en el programa. Ya decíamos hace un rato la definición de Hábitat 2030. Hablamos con Armando, que ya lo presentamos, sobre qué significa ese concepto. Y quiero aprovechar para ahorita platicar un poco del universo de temas que podemos abordar en este programa. Como el concepto es amplio, así igual van a ser temas amplios, pero demos algunos ejemplos. Piensen, por ejemplo, en temas importantes como el ecoturismo, que en el sur de Quintana Roo viene a ser una actividad importantísima. Hábitat implica también dónde se desarrolla el ecoturismo. Piensen, por ejemplo, en temas agropecuarios que tienen que ver con cosas de sustentabilidad o de sostenibilidad. Ahora lo vamos a discutir. También podemos hablar ese tipo de temas acá. Si hubieran, por ejemplo, temas de ciencia y tecnología o de ecotecnologías o lo que tenga que ver con la ciencia, que de alguna forma abone, aporte algo a la sociedad, que tengan que ver con lo sostenible o lo sustentable, no tengan duda que aquí también se los haremos saber. Si hubieran, por ejemplo, a lo mejor congresos estatales, regionales o internacionales, seguramente aquí se los vamos a dar a conocer. Si tienen que ver cosas con el sector educativo, que tenga que ver, por ejemplo, imagínense algo así como el concepto de escuelas sustentables.
Seguramente acá les daremos cuenta, seguramente acá haremos algunos comentarios en ese tenor. Si habláramos de temas a lo mejor de empresa, de proyectos productivos que tengan que ver con lo sostenible o lo sustentable, seguramente acá también los vamos a platicar. Y para ello, pues vamos a tener seguramente a especialistas en cada tema, en cada rama, que vendrán a darnos su expertise en cada tema, de tal suerte que lo que abordemos acá trataríamos que sea lo que tengamos disponible y el conocimiento que esté a la vanguardia en esos temas. Y bueno, pues es un menú, lo que les acabo de decir es como un pequeño catálogo. Vamos a ir hablando de esos aspectos cada vez más importantes que a la sociedad nos interesan. Y en ese sentido, pues regresamos para plática con nuestro compañero Armando para seguir hablando de los temas de sostenibilidad y de sustentabilidad. Hablábamos tras bambalinas hace un momento que implica mucho estos conceptos. Vamos a tratar un poco de desgranarlos acá, de aportar algunos conceptos, algunos términos. Probablemente, Armando, no lleguemos a una conclusión, no estaríamos obligados a hacerlo, pero sí dar algunos términos, algunos conceptos que puedan dar un poco de luz, lo digo humildemente, para que la gente que nos escucha pueda centrar un criterio un poco más objetivo. Entonces, en ese sentido, Armando, platicábamos hace un rato, así como se hace la Agenda 2030, me decías hace un rato, hay algo que se planteó, que se declaró de manera internacional y que luego vino la Agenda 2030. Si quieres, vamos a platicar de ello y empezamos con el tema. Sí, lo que te comentaba era que previo a la Agenda 2030 existió algo a nivel mundial que se llamaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que prácticamente es algo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo puedes tú decir que son como los herederos o los sucesores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, o mejor dicho, que les conocían como ODM, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues tampoco es que los Objetivos de Desarrollo del Milenio desaparecieron, sino que los Objetivos de Desarrollo Sustentable o EDS lo que pretenden es lograr superar los éxitos que se alcanzaron con los ODM, pero también vienen a tratar de alcanzar las metas que no fueron superadas. Por lo mismo podemos decir que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no están acabados, sino que siguen con estos mismos que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que como que se refuerzan, como que se fortalecen a través de la Agenda 2030. Y es así como entonces en la Agenda 2030, que decías en un segmento anterior, que el 25 del 2015, 25 de enero dijiste, se replanteaba la Agenda 2030 y que esa Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Y curiosamente, de los objetivos 17 que decimos hace un rato, muchos amigos que nos escuchan, que nos ven, tienen el concepto de sostenible. De hecho, aquí tenemos el acordeón, no vamos a decirlo de memoria, no vamos a pecar de mucha memoria. Por ejemplo, hay aspectos que hablan, por ejemplo, de la industria que tiene que ver con lo sostenible. Hay aspectos que tienen que ver con la vida de los ecosistemas terrestres. Hay el objetivo número 6 que habla de agua limpia y saneamiento. Hay también el objetivo número 13 que tiene que ver con acción por el clima. Y así por el estilo, de los objetivos, número 17 objetivos, hay muchas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad. Pero entonces, Armando, entremos en el tema ya a detalle. Mucha gente maneja de manera indistinta el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. Vamos a ir platicando entonces cuando escuchamos, cuando leemos que aplican un término o aplican el otro, Armando. Mira, lo que yo te puedo decir ahorita que trabajo yo como educador ambiental en el sector público y que de repente utilizamos mucho de manera común este término, es que el que tú de repente digas sostenible o sustentable no está mal, los dos está bien, nada más te tienes que centrar en el contexto de los mismos. Pero si tú me dijeras, oye Armando, ¿qué término tú me recomiendas para que yo pueda utilizar? Yo te diría, bueno, utiliza el término de desarrollo sostenible, aclarando de nuevo que sustentable no está mal, ¿no? Pero en mi opinión,
es más que nada sostenible porque es más integral el asunto, ¿no? Si tú quieres incluir otras grandes esferas, ¿no? Es correcto lo que dices. De hecho, vale la pena dar un dato acá, ¿no? En el 87, en el informe Brundtland, una presidenta de Noruega establece el concepto del informe Brundtland. Y a partir de ahí se empieza a manejar el concepto de sostenible. Y en la literatura que se va acumulando con los años, vemos que en el tema de sostenibilidad o sustentabilidad, de ahí que la línea entre ellos es muy delgada, establece que tanto uno como otro están soportados sobre lo económico, sobre lo social y lo ambiental. Sin embargo, también, como tú bien dices, pareciera que lo sustentable está como que un poquito más cargado, un poquito más orillado a los temas más que nada ambientales. Por eso referías lo del contexto, ¿no? Así es. Entonces, si tú hablas de algo netamente de un ecosistema, cómo las poblaciones en un ecosistema se interrelacionan unos con otros, si manejamos sustentable, está perfecto. Así es. Si manejáramos sostenible, no es un error, pero en el contexto que estás hablando, lo sustentable es lo correcto. Y te doy un ejemplo, Armando, que leía hace unas horas. Decía, para que algo sea sostenible, implica, por ejemplo, que tú, si vas a talar 10 árboles, siembra 10 árboles. Eso hace que sea sostenible. Si vas a talar 10 árboles y solo siembras uno, eso ya no es sostenible. Así es. Porque estás metiendo la esfera económica y la esfera social cuando talas un árbol. Y les doy una implicación. Los que estamos en una ciudad tal vez no lo valoramos, los que están en el campo lo valoran más. Y nosotros solo nos quejamos cuando algo nos afectó. Te doy un ejemplo. Los apicultores, Armando, sufren cuando no hay vegetación y no hay floración, porque no hay miel. Las abejas, por más que buscan, no tienen miel. Tú sufres cuando vas al mercado y la botella de miel te la cobran muy cara o no existe. Es como dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que talaron los árboles. Y ahí es un ejemplo de las malas prácticas que tenemos de sostenibilidad. Entonces ahí está un poco el concepto de sustentable y sostenible, Armando. No sé si quieras agregar algún detalle más en este tema. Pues eso lo que comentas es muy cierto y parte de las malas prácticas que nosotros de repente utilizamos nos llevan a resultados que no queremos. Bueno, regresando al ejemplo que tú ponías de la miel, de repente mucho la gente agarra y dice, pues es que ya yo no confío en la gente que viene de repente y me vende miel porque yo no sé si es pura, ¿no? Tú bien decías, ¿cuál es el origen de que no tengamos que la miel de repente los apicultores se quejen? Bueno, de que pues porque no hay árboles, no hay floración, ¿no? Pero esto, al final de cuentas, nos remite a que es una mala práctica por parte de las personas. Y ahora bien, el ejemplo mismo o el espíritu de lo que viene siendo la sostenibilidad, resumiendo lo que tú comentabas, es de que no podemos superar la tasa de utilización de los recursos, que ésta sea mayor a la tasa de regeneración. Tú lo decías con el ejemplo. No voy a talar de repente 10 árboles, solo siembro uno. Entonces ahí no tenemos algo que sea sostenible. Es correcto. Y es como el tema, por ejemplo, de la contaminación. No habrá que contaminar más de lo que el planeta pueda absorber. Es el ejemplo, por ejemplo, de los ríos. Digo, tengo conocidos en Tabasco que viven a la orilla del Usumacinta. Y para ellos tirar basura es algo, digamos, normal, y con todo respeto para los compañeros tabasqueños. Pero creen que el sistema natural es infinito, es inacabable. Inclusive te va a dar risa lo que voy a decir. El pez diablo lo tenían ahí y hasta el pez diablo se acabó muriendo. Creo que por la contaminación de tanta basura que por allá generaban, ¿no? Entonces son ejemplos de lo que no debemos hacer. Y bueno, regresando a los temas sostenibilidad versus sustentabilidad, podemos ir más o menos concluyendo entonces, Armando, del diálogo que ya tuvimos, de que la parte de sustentabilidad está bien aplicada, sobre todo cuando lo aplicas a cuestiones ambientales. Así es. Si hablas de algo más general que implique lo social o lo económico, se aplica la palabra sostenibilidad, estamos de acuerdo que es como el concepto que se debe aplicar. Estamos en eso, ¿no? Así es, sostenibilidad como un proceso y sustentabilidad como algo meramente, ¿cómo le podríamos decir? Como que
que se sustenta en algo, ¿no? Que necesita datos. Pero sí, lo que dices es muy cierto. Cuando remitirlo a cuestiones netamente naturales es sustentable. Oye, Armando, fíjate que ahora que ya hablamos por un lado, porque Hábitat 2030, hablamos de los conceptos sostenibilidad y sustentabilidad, características de ambos, cuándo aplica uno, cuándo no aplica el otro. Pero la pregunta ahora es, bueno, Armando, ¿y por qué la confusión? ¿Por qué la gente de manera indiscriminada puede estar manejando un término u otro? ¿Cómo qué opinión te merece esto, Armando? Mira, aquí te voy a decir algo. El origen de la confusión es bastante simple. Es bastante simple y se centra en lo siguiente. ¿Cómo vas cuando tú lees un documento en inglés? ¿Cómo es que tú agarras y traduces el término y vamos a ver cómo sale en inglés? No, ahí me vas a meter en problemas, tío. El término en inglés vendría siendo Sustainable Development. ¿Cómo tú de repente traduces Sustainable? Y si nos vamos a la literatura, vas a ver que el rollo es aquí, viene siendo aquí en América Latina, porque esto no sucede en Estados Unidos, esto no sucede en Europa. Es en América Latina donde tenemos este gran problema, porque de repente los autores van a decir, yo agarro y voy a definir este término como sostenible, y de repente viene otro y te va a decir, yo voy a definir esto como sustentable. Fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que en ese tema yo he escuchado que, por ejemplo, de Costa Rica para abajo, pareciera que manejaran, por alguna razón que desconozco, el término de sostenibilidad. Eso me lo decía una compañera consultora del BID hace muchos años, ese tipo de cosas. Ella es costarricense y de buena fe, de buena mano está diciendo de que de Costa Rica para abajo era sostenibilidad. Pero bueno, es un dato que ahorita se me acordó. Te interrumpí. Ya que yo de repente te puedo decir que lo que yo tengo, y te digo, por eso de repente nos podemos nosotros confundir un poco en los términos, es de que los autores agarran y dicen, en México, la definición que le dieron para México es, al traducirlo, fue sostenible, y de todo, ya de México para abajo, era sustentable. Esto no se da en otros países como de repente Francia, porque en Francia el término lo traducen como perdurable o durable. El problema lo tenemos nosotros al traducirlo al español, ¿no? Pero ya viene siendo lo mismo. Ya te entendí entonces, es decir, es como que te dijera que una palabra me la definieras etimológicamente hablando, de acuerdo a sus raíces. Así es. Desde la traducción hay un problema de interpretación y quizás esa interpretación dio lugar a esa confusión porque son términos aparentemente muy similares o iguales, ¿no? Bueno, pues qué bueno que ya abordamos este tema, cada vez creo que vamos desgranando más la mazorca. Qué bueno que también agarré y medio mencioné mi inglés masticado. Bueno, ya ves que no es tan bueno, pero bueno, estás perdonado, lo que importaba acá era más o menos dar luz de por qué la confusión se tiene, ¿no? Pues bien, Armando, bueno, no lo saben los compañeros que nos escuchan y nos ven, pero Armando es un biólogo muy comprometido con el tema de la educación ambiental y creo, Armando, que es importante que nos comentes de todo lo que has hecho en tu largo andar en el tema de la educación ambiental, precisamente para que la gente vaya viendo en nuestro país, en otro país, qué cosas hacemos en México y en particular acá en Quintana Roo. A ver, bueno, vamos a empezar aclarando que tampoco tan largo, porque de repente va a agarrar a la gente y va a decir que, oye, pues... No eres tan viejo, pero yo sí soy más grande que tú. Bueno, mira, pues yo te puedo decir algo, entre lo que yo tengo de todo el tiempo que he estado practicando lo que viene siendo la educación ambiental, ya tengo como 12 años y durante los mismos me he topado con cantidad de público, ¿no? Y si tú me preguntas, mucha gente, no si tú me preguntas, yo lo que quiero decir es que de repente la educación ambiental es un término o un referente muy utilizado en todos lados, en los discursos, en las llamadas de atención, en los programas a nivel internacional, pero a veces en la práctica no. De repente tú lo escuchas a la gente decir, es que faltan programas de educación ambiental. No, señor, no, señora. Hay programas de educación ambiental, sí. Que de repente cambiar las actitudes de las personas, eso es otra cosa. Te voy a dar un dato. Leía por allá en alguna literatura que es más complicado cambiar un hábito que romper un átomo. Con eso te digo todo. Es decir, eso que acabo de comentar quiere decir, romper un átomo es dificilísimo para los que saben de física cuántica, ¿no? Pero dicen que un hábito es más difícil. Eso habla de la cuestión de qué tan complejo es el ser humano
y cómo podemos incidir en su cambio de hábito y de actitudes y de conductas. Pero déjame decirte algo también. Soy un convencido que lo que no pasa por el aula, tal vez sí se logre a nivel de educación extramuros, pero lo que pasa por el aula tiene una ventaja: está organizado, está sistematizado, está en un programa, está en una convivencia con otros niños, con sus pares o con jóvenes o con los adultos inclusive, pero tiene esa ventaja que lo que pasa intramuros seguramente puede dar un resultado un poco más rápido y un poco más concreto. Es una teoría que tengo porque tengo algunos años en educación. Es muy difícil, sobre todo más que nada es más difícil en los adultos, porque los adultos ya están acostumbrados a cierto ritmo de vida, por sus hábitos, ¿no? A ciertas costumbres que de repente tú, por más que de repente intentes modificarlas, es muy difícil porque de repente hay bastante reticencia por parte de las personas. Pero también lo que tú comentas de que intramuros o en la escuela, eso sí es cierto, pero también habría que ver que hay mucha gente que sin ellos saberlo están practicando lo que viene siendo o realizando la educación y la cultura ambiental. ¿Qué te comento? Los pueblos indígenas, de repente que tienen que para desarrollar todas sus actividades observan mucho los ciclos de la naturaleza. Y dicen ellos, bueno, ahorita va a haber lluvias, pues cuando vienen las lluvias, ¿cuánto puedo aprovechar de árboles, de mis hortalizas? Y si no lo hago, pues me va a traer problemas, como por ejemplo que voy a tener en un desabasto de comida o de agua. Ahora, pero te comento algo también, Armando. Es correcto lo que dices y cualquier ser humano es susceptible de aprender, es correcto eso. Pero también hay que entender que en todas las culturas la educación que se da en base a la experiencia vivencial y no pasa por la educación o por el aula, casi siempre tarda mucho más tiempo. Porque precisamente casi van por ensayo y error. A eso me refería cuando decía que en el tema educativo las cosas están dirigidas con técnicas, con métodos, con alguien que te lleva de la mano, te induce en pocas palabras. Y finalmente pues la educación es formadora. Y ciertamente hay gente que puede haber nunca ido a una escuela, pero tiene buenas prácticas. Lo que digo yo es que puede ser que dure más tiempo y que por eso meter esto un poco al tema educativo o curricular pues también tiene gran sentido. Pero bueno, son conceptos, ¿no? Son ideas. ¿Sabes qué? Yo creo que más que nada es que tenemos nosotros, la educación ambiental, hoy por hoy tiene una crisis de credibilidad. ¿Y por qué tiene una crisis de credibilidad? Porque la gente de repente tiende a ser muy desesperada con los resultados. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando la gente agarra, y regreso a lo mismo que comentaba, que agarra y te dice, es que no hay educación ambiental. Sí la hay, pero de repente no puedes tú exigir los resultados porque se está trabajando con una generación. Estamos trabajando, por ejemplo, yo te digo, llevo 10, 12 años en educación ambiental, empecé a trabajar con niños a los 6 años, ahorita tendrían teóricamente 18, 17, están por incorporarse a la población económicamente activa y bueno, ya a partir de allá si estos jóvenes que alguna vez fueron niños y que fueron cubiertos por programas de educación ambiental, yo creo que ya tienen ese chip por allá. Claro. Y tal vez cuando empiecen en la etapa adulta, tal vez cuando empiecen a trabajar, mucho de lo que nosotros le enseñamos ahí lo vamos a poder ver, ¿no? Pero ahorita, hoy por hoy, no podemos decir, no existe educación ambiental, sí la hay, lo que pasa que, pues bueno, en una, ¿cómo le podemos decir cuando hablas de la vida humana? En escala humana, pues toda la... En escala evolutiva, la sociedad tarda mucho en evolucionar. Pero, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo sí coincido con lo que dices en el sentido de que muchos chicos que tienen ahorita son adolescentes. Si nos comparáramos con nosotros, a lo mejor donde yo nací era común matar, por ejemplo, las tortolitas, o ir a capturar pájaros. Ahorita que nos dicen, no las mates, y realmente no se mata, y tampoco se capturan a las aves. Y en el tema turístico también está mucho en la idea de la observancia del recurso natural, no de la captura ni de esquilmar el recurso natural. Yo sí creo con toda certeza de que hay una evolución en los jóvenes, y nada más que el cambio es gradual, es muy paulatino, que no siempre lo alcanzamos a detectar al 100%, pero sí hay una evolución en ese tema. Pero si te das cuenta, y como lo comentábamos también de repente cuando estábamos bromeando, cuando decimos,
a nuestra edad. Ah, bueno, ese sí es otro tema. A nuestra edad. Y antes de que entremos en temas difíciles, creo que primero vamos a un corte comercial, Sí, un corte, claro, bueno, un corte porque esto promocional, también tiene su historia. Armando, platicábamos hace un rato ya en son de broma un poco, cuando éramos jóvenes, ¿no? Un poco más jóvenes que ahorita. Un poco más jóvenes, bien Así dicho, es. bien dicho. Y te acordarás que cuando éramos niños teníamos ciertas vivencias, teníamos ciertas experiencias que vamos a compartir con ustedes para que vean que hay una diferencia entre cómo era antes y cómo es ahora. Empiezo por mí. Así es. Yo recuerdo cuando era chavillo, que no fue hace tanto, a lo mejor 5 o 6 años, Armando. Máximo 10. Me acuerdo de ir al mercado de mi ciudad natal, Tecacho, Yucatán, un saludo para los yucatecos, y me acuerdo ver tortugas sobre una plancha de cemento, muertas. Íbamos a comprar la carne para comer. Hacíamos una comida que se llamaba mahcum, algo así como un tipo puchero con carne de tortuga. Pasan los años y yo te puedo decir que yo no he consumido un huevo de tortuga. A mí también me tocó parte de eso que tú comentas. A mí, mi abuelo alguna vez me llevó a pescar tortugas. Y estamos hablando de esto de antes de que empezara lo que es la veda de la tortuga marina, ¿no? Pero de repente agarró un día y algo como que se mueve dentro de mí y me dice, creo que todo esto que estás haciendo no está bien. No está bien. Por algo me nació, porque también tengo que comentar y también compartir con todos los que nos están viendo, que antes, al menos en mi caso, nadie vino a mi salón y me vino a hablar de pláticas de educación ambiental. Nunca te dieron una plática, como a mí tampoco, ¿no? Entonces lo que tenemos Claro. ahorita, puedes decir tú, si nosotros que no tuvimos de repente ese empuje, ahorita con todo lo que se está viviendo y trabajando con los niños, que viene el gobierno, que viene la sociedad organizada y que trabajan en pláticas de educación ambiental, que le dan talleres, que le dan cursos, entonces podemos decir que sí está funcionando. Lo que pasa es que todavía no lo podemos ver. Otro ejemplo que ahorita viene a mi cabeza es, hace muchos años, yo no recuerdo que me dijeran, al menos en la adolescencia, la palabra ONG, ambientalista, eso yo nunca lo había escuchado. 10 años para acá, 20 tal vez, como que se empieza a escuchar más. Entonces, en conclusión, podemos decir que sí hay una evolución en ese tema, ¿no? Claro que sí. Que va cayendo gradual, paulatinamente, pero va ocurriendo. Por eso decimos con toda certeza y confianza de que ese tema de la educación ambiental, ya sea intramuros a nivel escolar o extramuros, algo así como educación empírica, va fluyendo, se va dando cada vez más. Va ocurriendo y lo vamos experimentando, ¿no? Porque el gran problema era que hasta hace algunos años la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Claro. Entonces ahorita de repente vas a un cuerpo de agua que no visitabas como de hace 10 años y lo vas de repente a bañarte y ahorita ya no existe, es un charco. Entonces de repente, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó por acá, no? Ese es un buen tema que estás manejando. La verdad es que podemos platicar acá horas y horas y horas, pero vamos a dar para finalizar unos ejemplos, Armando, por ejemplo, de especies, especies de animales que seguramente en tiempos pasados vivían bien, sin depredadores, crece la población, se pesca más o caza más, y resulta que ahora hay animales que ya están en extinción. Podemos hablar que la extinción puede ser inclusive un efecto natural. El tilacino murió hace muchos años, no por efecto del hombre, no está sustentado en eso. Pero podemos hablar ahora en tiempos contemporáneos de ejemplos que ya están de animales en extinción. Dinos algunos que tú recuerdes ahorita, por ejemplo, y lo que yo pueda lo diré también. Animales que estén en peligro de extinción o que ya estaban extintos, de repente como que me revolví. Si tú me dices animales que pueden estar en peligro de extinción por la... No, los que están en peligro, porque hay que hacer algo. Los que están extintos, pues ya ni modo, ¿no? Por la actividad del hombre, mira, el más sonado ahorita que se me viene a la mente y que lo estamos viendo por problemáticas que están es el jaguar. El jaguar, de repente, pues estamos invadiendo bastante su hábitat natural. Y entonces el jaguar de repente es un animal que necesita grandes espacios para reproducirse. Entonces tú vienes, invades su lugar con vacas, tú le pones la comida en la mesa al jaguar, entonces ¿de qué te quejas? Claro. O por ejemplo la totoaba en el Golfo de California. En fin, hay muchos ejemplos que pudiéramos comentar, pero creo que vamos cerrando un poco el programa. Armando, yo te agradezco que hayas venido y vamos a hacer así como que un resumen muy sintético, ¿no? Pasamos de hablar de por qué el programa se llama 2030, Hábitat 2030. Hablamos del concepto sostenibilidad, sustentabilidad. Acordamos un poco que son un poco sinónimos, pero lo sustentable aboca más a los temas ambientales. Y luego pues fuimos aclarando cosas de tu edad, de mi edad y cosas por el estilo. Y acabamos diciendo, especies están en peligro de extinción.
y por alguna forma vamos a seguir hablando de estos temas en este programa. Te agradezco tu No, yo asistencia, gracias amigo. a ti y de verdad que sí. Y vamos a estar pendiente contigo en muy otros honrado con lo próximos. mismo. Estaremos en otros programas hablando de estos temas de Hábitat 2030. Grábenselo bien, Hábitat 2030. Hasta luego. Hasta luego. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.